Segunda de Reyes, capítulo 4, está en la pantalla, si no lo quiere buscar, no hay problema, dice lo mismo que su Biblia. Tenemos la versión de la Biblia de las Américas. Dice: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios y le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Amén. Seguramente usted conocía esta historia, porque es súper conocida. Y siempre que hemos oído o leído acerca de esta historia, es como que el mensaje siempre fue que uno tiene que tener en su mente, no tener una mentalidad de escasez cuando el Señor te manda a hacer algo, sino que obedecer al pie de la letra lo que Dios te está diciendo, porque de ahí viene la abundancia de lo que Dios quiere entregar. Y es una verdad. Porque si la viuda hubiese pedido quizás algunas vasijas solamente por decir, bueno, busco las que consiga, algunas nomás, para conformar al profeta, el resultado no hubiese sido suficiente para el propósito que Dios quería hacer a través de esa situación. Todos hemos escuchado algo así en algún momento. Los que tenemos algunos años en el Evangelio hemos escuchado esta historia, este mensaje, y más o menos siempre se orienta por el mismo lugar, y está bien. Gloria a Dios por ese mensaje, porque es una verdad que el Señor nos ha entregado. Ahora bien, me gustaría que podamos ver esta historia desde otra perspectiva para comprender un poco el contexto de lo que sucedía en ese momento. Esta mujer estaba sufriendo el hostigamiento de un acreedor que venía y le pedía todo el tiempo que le pague la deuda. Y en aquel entonces una persona, cuando debía dinero, debía mucho, el acreedor tenía la autoridad de ir a su casa y tomar de todos sus bienes, como que le podía embargar todas las cosas, y dado el caso, si lo que ella tenía como bienes no era suficiente para pagar la deuda, podía tomar a sus hijos y llevarlos de esclavo para saldar esa deuda. Es así como funcionaba legalmente cuando una persona debía dinero. Entonces, esta mujer, entiendo por lo que dicen las escrituras, que ya seguramente le habría entregado a este hombre la mayor parte de sus cosas de valor, y solo le quedaba en su casa a sus hijos y esta vasija de aceite, que seguramente tampoco estaba llena del todo, porque era lo único que tenía. Esta era la situación. Por otro lado, que no es un dato menor, es algo importante que el Señor me marcaba acerca de esta historia, y es lo que arranca diciendo el texto. El texto comienza diciendo: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Cuando yo leo esto, el Señor me comienza a hablar. Los hijos de los profetas no eran los hijos de profetas. Cuando uno hablaba de los hijos de los profetas, se refería a un grupo o a una compañía de profetas. Era el decir hijos de los profetas, no tenía que ver con una relación familiar, sino con una membresía a un grupo o a una compañía de profetas que era liderada por un profeta mayor. Samuel en su momento tenía su compañía de profetas, Elías tenía su compañía de profetas, y Eliseo posteriormente tuvo su compañía de profetas. Entonces este hombre, el esposo de esta mujer que había fallecido, era parte de la compañía de profetas de Eliseo. Por eso dice: mi marido, tu siervo,
Sabés que temía al Señor y ahora murió y este acreedor no me deja en paz y se quiere llevar a mis hijos. Para que nos pongamos en contexto de qué se trataba. Entonces, es importante porque lo que Dios nos quiere hablar hoy es esto, que el marido de esta mujer que había fallecido es una persona que había dedicado toda su vida al Señor. Era como en tiempos de Jesús, cuando un rabino agarraba a un grupo de discípulos, se los llevaba a vivir con él y los entrenaba por un tiempo determinado. La persona que estaba dentro de un grupo, de una compañía de profetas, pasaba todo el tiempo junto con su profeta líder, con el profeta mayor, el que le enseñaba, lo guiaba y lo entrenaba. En una parte, en el libro de Segunda de Reyes, habla de que van los hijos de los profetas a Eliseo y le dicen: ¿sabes qué, Eliseo? Ya no podemos vivir con vos porque el lugar es chico, necesitamos ir y construir en otro lugar, vimos en aquel lugar para construir, pero te pedimos que vayas con nosotros. Que después pasa la historia del hacha que se cae al agua y Eliseo la hace flotar. Todo pasa en ese contexto. ¿Por qué? Porque algunos de los hijos de los profetas de este grupo tenían esposas como este hombre. Entonces iban con la familia a vivir en esos lugares. Ellos entregaban toda su vida al servicio. Entregaban su vida al servicio de Dios. Ahora, estos hombres que eran instruidos y guiados por un profeta, el trabajo que tenían era de preservar puro el pacto de Dios, de guiar al pueblo, de juzgarlo. Estaban todo el día en el servicio. Y este hombre era el proveedor de su casa. Ahora entendamos esto, que cuando una persona está al servicio de Dios a tiempo completo, la provisión que viene para tu casa es la que Dios pone en tu mano. No es la que salís a un empleo a trabajar y cobras el sueldo a fin de mes. Es lo que Dios pone en tu mano. En el caso de este hombre, este era lo que sucedía. Él sustentaba su casa de acuerdo al servicio que él estaba entregando a la obra del Señor. Eso era el sustento de su hogar. Entonces, lo que Dios trae a esta viuda a través del profeta Eliseo, cuando ella hace este reclamo que le dice: hey, mi marido era tu siervo, mi marido temía a Dios, no era uno más del montón, era una persona que estaba entregada su vida por completo al servicio del Señor. Y Eliseo lo que trae, que Dios usa a Eliseo para traer, es una cosecha de acuerdo a la siembra del marido que había tenido esta mujer. Esa respuesta que traía a través de Eliseo era la cosecha de la siembra del marido de esta mujer. Que ahora también tenemos que tener presente esto, que la esposa en aquel momento no podía trabajar de la misma forma que el hombre, entonces ella no podía salir a trabajar. Una mujer viuda no podía salir a trabajar, no era aceptado que ella trabaje. Cuando una mujer quedaba viuda, o la mantenía a sus hijos, o salía a mendigar, o salía a prostituirse. Esas eran las opciones de una mujer viuda. Entonces, ella había perdido su sustento y había perdido quien la provea. Y Dios trae respuesta, porque acá tenemos que entender que la esposa cumple un rol muy importante en la vida y en el ministerio de este hombre. Porque no es solamente que el hombre sembraba su vida por completo y entregaba su tiempo al servicio del Señor, sino que su esposa también sembraba a su esposo para la obra del Señor. Porque la esposa tenía que entregar a su marido, a su proveedor, a la seguridad financiera, si se quiere, para que él vaya a cumplir el propósito de Dios. Vuelvo a decir, él traía a la mesa lo que recibía de acuerdo a lo que Dios ponía en su mano. No tenía un sueldo a fin de mes que cobraba para alimentar a su familia. Entonces ella también había sembrado a su esposo. Ella también había sembrado la vida de él. Entonces, en este momento este hombre había muerto y su familia había quedado desamparada.
Pero Dios trajo una respuesta como consecuencia de esa siembra. Pero antes de poder ella ver la respuesta, antes de poder tomar eso que Dios le quería entregar, necesitaba mostrar que tenía una actitud obediente y que tenía una mentalidad de acuerdo a lo que tenía que suceder. Ahora, entendamos que esta mujer era la esposa de alguien que trabajaba con Eliseo. Seguramente el marido le habrá contado las cantidad de cosas que Dios hacía a través de Eliseo, de cómo abrió el Jordán, cuando recibió el manto y de otras cosas que él habrá hecho, ella le habrá contado. Entonces sabía esta mujer cómo funcionaba la cuestión. Si el profeta de Dios soltaba una palabra, había que obedecer lo que el profeta decía, como el profeta lo decía. Si el profeta decía, tenés que ir y hacer esto de esta forma, ella sabía que lo tenía que hacer de esa forma porque ella sabía cómo funcionaba. Seguramente su marido ya le había contado. Entonces, cuando el profeta le dijo, no pidas pocas, ella entendió que debía conseguir todo lo que pudiera y salió a golpear las puertas de todos los vecinos, de los que no eran vecinos, hasta donde puedas ir, hasta donde te puedas mover, andá y pedí vasijas vacías. No pidas pocas, no seas escasa en tu pensamiento. Perdón. No pidas pocas. Entonces salió con sus hijos, pidieron todas las vasijas que pudieron traer y empezaron a llenar y empezaron a llenar y empezaron a llenar hasta que no hubo más y hubo muchísimas vasijas llenas de aceite. El aceite en aquel momento era un elemento que era muy importante, era vital para las personas porque se usaba como combustible para las lámparas, se usaba como para cocinar, se usaba como medicina. Se usaba en los diferentes rituales que se hacían. Era un elemento de gran importancia. Ahora, el no tener una mentalidad escasa, la obediencia y la visión la llevó a poder vender todo eso que tenía, pagar la deuda, y dice la Biblia que el profeta le dijo, con lo que te quede, vive tú y tus hijos. No le dijo, con lo que te quede vas a durar un tiempo. Recuerden que ella no podía ir a trabajar. Le dijo, ve, vende, paga la deuda y con lo que te queda, viví vos y tus hijos. Así que habrá conseguido una buena cantidad de vasijas. Amén. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar acerca de esto? Que tenemos que comprender que es muy difícil que podamos cosechar algo que nosotros no hayamos sembrado. Es muy difícil que cosechemos algo que nunca hemos sembrado. Muchas veces pretendemos tener una cosecha de algo que nunca hemos dado. Esta mujer cosechó porque había sembrado. Había sembrado ella a su marido y su marido había sembrado su tiempo al servicio de Dios. Entonces recibió una cosecha de acuerdo a lo que ellos habían sembrado. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Por eso el pasaje aclara, una mujer de los hijos de los profetas. No era una más del montón, no era una viuda más del pueblo, era alguien que había servido. No directamente, pero había entregado a su marido al servicio del Señor. Muchas veces pretendemos recibir, póngale por ejemplo, muchas veces pretendemos recibir amor de las personas cuando nosotros mismos no hemos sembrado amor. Pretendemos recibir honra de las personas, a las personas nos respeten cuando nosotros no hemos sembrado ni honra ni respeto, pero pretendemos que lo hagan por nosotros. A veces pretendemos ser prosperados abundantemente cuando nuestras siembras son escasas. Y esto no tiene que ver con dinero, simplemente tiene que ver con lo que hay en el corazón. Jesús dijo que la viuda que había puesto solo 2 monedas fue la que más ofrendó. No por la cantidad que ella ofrendó, sino porque dio todo lo que tenía. Recuerden, como decíamos recién, la viuda no tenía más opción que salir a mendigar o prostituirse. Y esta viuda de la que Jesús habla, seguramente esas 2 monedas se las habían dado en la calle mendigando. Y puso todo lo que tenía porque entregó lo que está en su corazón. David dijo, no le voy a dar al Señor nada que no me haya costado. ¿Cómo son nuestras siembras? Vuelvo a decir, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la vida. ¿Cómo son nuestras siembras? A veces le damos al Señor lo que
lo que nos sobra, lo que nos queda. Le voy a poner un ejemplo. Si yo soy una persona que trabajo todo el día, muchas horas a la semana, y que dentro de la semana me quedan 3 horas libres de toda mi semana, de todo lo que yo hago, de todas mis actividades, tengo solo 3 horas libres, y le digo: Señor, estas 3 horas que me quedan, yo te las voy a entregar. Estoy sembrando mi tiempo. No es lo mismo que decir: estoy sin hacer nada toda la semana y Señor, te voy a entregar 3 horas de mi vida. Es la misma cantidad de tiempo, pero no es la misma siembra. Porque estoy dando algo que me cuesta. Estoy dando algo que realmente tiene un valor para mí. El apóstol Pablo le dijo a los Corintios, 2 de Corintios 9, versículo 5, dice: así que creí necesario exhortar a los hermanos que se adelantaron en ir a vosotros y preparar de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como codicia, no como por codicia, perdón. Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Por eso siempre cuando hablamos o cuando estamos por recoger las ofrendas, les digo esto: el Señor ama al dador alegre. Cada uno dé como dispuso en su corazón. Si hay una persona que dice: hoy otra vez la ofrenda, no lo dé, hermano, porque el Señor no está tomando tu ofrenda. Porque no estás haciendo algo de corazón. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor al Señor. Nada es por obligación. Nadie puede manipular lo que vos tenés que darle al Señor. Ni tu ofrenda, ni tu dinero, ni tu tiempo, ni tu nada. Nadie lo puede manipular. Porque lo que vos entregas al Señor va a ser entregado de corazón. Dios ama al dador alegre, y no lo tome solamente como dinero. Tómelo con todas las cosas. Si yo le doy alegremente mi tiempo al Señor, Él va a tomar eso y va a redimir lo que yo le estoy entregando. Yo voy a recibir una cosecha por cómo lo estoy dando. Ahora miren esto. Esta mujer, como dije varias veces, había sembrado a su esposo. Y sus hijos, ella y sus hijos pudieron tomar la cosecha de lo que habían sembrado y aún del tiempo que su esposo había sembrado. Aún del servicio de su esposo, sus hijos pudieron ver la cosecha de eso. Muchas veces nos preocupa el futuro de nuestra familia y tenemos que entender que nuestra vida también tiene que ser sembrada al servicio de Dios. Nuestra vida tiene que ser entregada al servicio de Dios. Saben, yo soy una persona que siempre tuve muchas cosas para hacer en la congregación. Hoy más que cualquiera de otras veces. Les contó la profeta Vanessa cuando vino hace 2 semanas atrás que en cualquier área a donde había que hacer algo, ahí me iba a encontrar. Yo estaba en el culto de niños, en el culto de mujeres, en cualquier cosa, ahí estaba metido yo. Con el sonido, con lo que sea, estaba metido de alguna u otra forma. Ese era mi tiempo sembrado, pero también era el tiempo sembrado de mi esposa. Porque tiempo que yo no pasaba con ella lo estaba usando para servir al Señor, entonces ella estaba sembrando mi tiempo. Tiempo que yo tenía que por ahí para pasar con mis hijos también lo estaban sembrando, porque estaban sembrando a su padre en el Señor. No digo que esto sea totalmente correcto, porque uno tiene que aprender a distribuir el tiempo. Pero todos ellos han sembrado mi vida, no solamente lo que yo he entregado, pero también van a recibir la cosecha de todo lo que se ha sembrado. Hemos pasado por dificultades, hemos pasado por momentos duros, por momentos económicos quizás un poco más difícil, pero hoy podemos ver la mano de Dios de una manera poderosa. Nos hubiese gustado muchísimo con mi esposa entender el tema de la fe cuando ellos eran más chicos, cuando tenían la edad de las niñas, porque podrían haber entendido las cosas de una manera distinta. Hoy las chicas pueden ver que la fe funciona. Ellos hoy lo pueden ver también. A veces pensamos que los pastores son prosperados porque son pastores, porque Dios los bendice porque son pastores, o porque agarran plata de donde no tienen que agarrar. Pensamos que bueno, porque el pastor vive de acá, vive de esto, vive del otro, entonces son prosperados. Hermanos, los pastores son prosperados por la siembra que tienen, porque han entregado su vida al ministerio.
porque han entregado su vida por las almas. Yo sinceramente le digo de todo corazón, de verdad, no tengo ningún problema con nadie de ustedes. Realmente no tengo de qué quejarme, no tengo con qué renegar, porque son una maravilla como personas. Se lo digo de verdad y de todo corazón. Conozco pastores que se han levantado a la madrugada a salir a arreglar problemas matrimoniales, que el esposo y la esposa se estaban agarrando a las cachetadas, volaban ollas y todo, y después recibir scratches en Facebook de las personas que habían salido a ayudar a las 3 de la mañana. Esos mismos que él fue a solucionarle problemas lo estaban difamando, lo estaban injuriando por las redes sociales. Yo no tengo esos problemas, gracias a Dios. Tenemos alguna que otra crítica, cosas que son parte del oficio, pero realmente no tengo ese problema. Y doy gracias al Señor y espero no tenerlo tampoco. No es que los estoy envidiando a los demás pastores tampoco. Pero el Señor también les da una cosecha abundante por todo eso que han sembrado. ¿Qué tenés para ofrecer? ¿Cuál es tu vasija? ¿Cuál es ese poco de aceite que tenés para entregar? ¿Qué es lo que tenés para dar? ¿Qué es lo que tenés para sembrar? Sacá la plata del asunto. Tenés tiempo para entregarle. El Señor seguramente te habrá dado algún talento. El Señor seguramente te habrá dado algún don. El Señor seguramente puso un llamado sobre tu vida. ¿Qué tanto estás sembrando de eso que el Señor te dio? ¿Qué tanto estás entregando? Eso va a volver como vasijas llenas. Te lo puedo asegurar. Va a volver como vasijas llenas. Pero si todavía estás pisando sobre la tierra y el Señor todavía no decidió llevarte, es porque hay una tarea que necesitas cumplir. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada, no sabemos lo que va a pasar mañana, por más planes que hagamos. Si el Señor se le antojó llevarnos mañana, nos iremos mañana. Espero que no, porque nadie está apurado tampoco, ¿no? Pero ¿qué tenés para entregar? ¿Qué estás esperando que el Señor haga con tu vida, que el Señor haga con tu familia? Hay un legado que como hijos de Dios necesitamos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros vecinos, a las personas que nos cruzamos, a nuestros compañeros de trabajo, a todas las personas que Dios pone a nuestro alrededor. Hay algo que Dios está esperando que dejemos. Pero necesitamos sembrar. Necesitamos sembrar nuestra vida. No es tiempo hoy de quedarse quieto. No es tiempo hoy de ser solamente un congregante más. No es tiempo de ser una de las personas que, deciden ir los domingos a la congregación, darle gracias al Señor, cantar, orar, llorar y ser bendecidos y volverse a su casa y que toda la semana siga igual. Ese tiempo ya pasó. Ese tiempo ya pasó. Hoy Dios está demandando algo de su iglesia, que su iglesia se despierte y se ponga a hacer algo. Porque hay un mundo que se sigue perdiendo. Hay un Uruguay que fue contaminado por muchísimos años. Y la iglesia ha mirado desde adentro de los salones de reunión. Hay cosas que tenemos que hacer. Evangelizar no compete con que hacer una campaña en la plaza, poner un escenario y hacer un evento. Eso no es solamente evangelizar. Eso es parte de. A cada uno de nosotros nos es dada la tarea de ir y predicar el mundo a toda criatura. Decíamos ayer que San Francisco de Asís dijo: predica el evangelio todo el tiempo y si te es necesario utiliza las palabras. Predicar tiene que ver con muchas cosas. Mi vida tiene que predicar a Cristo. No solamente mis palabras, porque alguno me puede decir, la verdad que a mí no tengo facilidad de palabras, no sé cómo hacer para hablarle a la gente de Dios, no sé cómo empezar a predicarle el evangelio, y por ahí no tenés que hacer nada, simplemente tienen que ver que sos distinto. El problema es si no ven que sos distinto. Tenía compañeros de trabajo que me enteré como a los 3 años que eran cristianos. ¿Qué problema? Porque eran uno más del montón. Su vocabulario era uno más del montón. Las cosas que miraban era uno más del montón.
las conversaciones que tenía, era uno más del montón. Y no es la cuestión juzgarlo a él por las debilidades de la carne, ni ninguna cosa de esa. La cuestión es cómo es que vas a representar a Cristo. Cuando ves que una persona, un compañero de trabajo, alguien a quien le tenés aprecio, está pasando por dificultades, ¿cómo es que te vas a acercar a decirle, sabes que hay un Dios que te va a solucionar la vida? ¿Te va a decir que como la tuya? Me pasó, hermano. No le estoy hablando de criticar a otra persona. Yo fui uno de esos que era uno más del montón también. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué es lo que estamos entregándole al Señor? ¿Cuál es nuestra siembra para el Señor? ¿Cuánto tiempo le estamos entregando al Señor? ¿Qué tan importantes son para nosotros las cosas que tienen que ver con Dios? ¿Qué tan importante es? Porque seguramente queremos que Dios haga cosas preciosas, grandes, abundantes en nuestra vida, pero ¿cuánto estamos sembrando para poder cosechar eso? Vos no podés pretender que en el patio de tu casa plantes una macetita con una semilla de tomate y comer tomates toda tu vida por haber plantado una semillita. Ahora, si vos sembrás muchas semillas de tomate y llenás el patio de tu casa de tomates, seguramente te vas a cansar de comer tomates porque tu siembra fue abundante. Pero si estás sembrando poco, no podés pretender cosechar muchísimo. Si no estás sembrando nada, no podés pretender cosechar nada. Es una ley espiritual. La ley de la siembra y la cosecha es una ley espiritual. Dijo Pablo, el que siembra escasamente también segará. Pero el que siembra abundantemente, ¿a cuántos les gustaría tener tiempo para disfrutar? Piense por un momento sin contestar. ¿Cómo disfrutaría el tiempo? ¿Qué haría si tuviese tiempo libre? ¿Cómo lo disfrutaría? Piénselo para sí por un momento. Ahora, sin mentirse a sí mismo, ¿cuánto de ese disfrute tuvo que ver con el Señor? ¿Qué parte ocupa el Señor en nuestro corazón? No se sienta, es lo mismo que decía ayer, ninguno se sienta acusado, ni ninguno se sienta rezongado, ni ninguno se sienta condenado, porque Dios jamás viene a hacer eso. El Señor viene a traernos luz. Dice la Biblia que el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad. Y el cielo es una verdad. Todo lo que sucede en el cielo es una verdad. Y esa verdad se tiene que manifestar en mi vida. Ahora, hay cosas que no están pasando porque yo no estoy sembrando correctamente. Hay cosas que yo no estoy recibiendo de parte de Dios porque mi siembra no es correcta. Pónganlo en todas las áreas de su vida. Porque a veces hablamos de siembra y cosecha y pensamos en plata nada más. Póngalo en todas las áreas de su vida. ¿Qué es lo que quiere cosechar de parte del Señor? Y piense por un momento cuánto está sembrando. Amor, respeto, honra, tiempo, todo. ¿Cuánto? Vuelvo a decir, no es tiempo de quedarse quieto, iglesia preciosa. No es tiempo de quedarnos quietos. Hay una tarea que nos corresponde de parte de Dios. Necesitamos prepararnos para esas tareas. Necesitamos estar dispuestos a que el Señor nos hable. Necesitamos estar dispuestos a aprender. Necesitamos estar dispuestos a adorar al Señor, a entregarle nuestro tiempo, a entregarle nuestro todo. ¿Se acuerda cuántas veces hemos hecho esta oración delante del Señor? Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego todo, todo lo que tengo es tuyo. Y a la hora del Señor te pida, bueno, necesito que hagas esto, pero Señor, no tengo tiempo. Hoy es mi último día, mi único día para descansar. Podemos arreglar en 20 minutos. No más de eso porque necesito. Pero le dijimos, Señor, yo te entrego todo. El Señor te diga, ¿sabes que necesito que le siembres tanta plata al hermano? Señor, para el hermano que trabaje. Claro, yo trabajé toda la semana como un burro y él está echado en la casa mirando la tele, que trabaje. Pero no me habías entregado todo.
No siempre te va a parecer justo. Porque tu justicia, mi justicia y la justicia de Dios son totalmente distintas. Pero lo importante es aprender a sembrar. Quizás esta mujer no entendía muchas veces que el marido tenga que estar atendiendo a todo el pueblo y estar tanto tiempo fuera de casa. Quizás muchas veces no entendió que su sustento tenía que venir de un día, un mes de una forma, otro mes de otra forma, y que tenía que vivir solamente de lo que Dios le entregaba. Quizás no siempre era comprensible. Quizás no siempre le pareció justo que Él le solucione los problemas a todo el pueblo y que no pueda solucionar los problemas de la casa. Quizás no siempre le pareció justo. Pero cuando fue el momento dado de parte del Señor, su cosecha fue abundante y obtuvo su descanso. Obtuvo la paz que esperaba. Pudo guardar la vida de sus hijos y pudo sostenerlos. Te puedo asegurar que vas a ver la cosecha abundante de parte de Dios. Te puedo asegurar que vas a ver la cosecha abundante de parte de Dios. Ahora vamos a como que lo creemos. Te puedo asegurar que vas a ver la cosecha abundante de parte de Dios. Ahí va queriendo un poquito más. Te puedo asegurar que vas a ver la cosecha abundante de parte de Dios. Pero tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar nuestra vida. Vas a ver tus vasijas llenas de aceite y vas a ver todo lo que Dios va a poner en tu mano. Pero hay cosas que hay que hacer. Hay cosas en las que nos vamos a tener que mover. Primero vamos a tener que sembrar nuestra vida y vamos a ver el fruto de esa siembra, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestros hijos, en la vida de los hijos de nuestros hijos y toda una generación que se va a levantar entendiendo que servir a Dios es lo mejor que te puede pasar. Que servir a Dios es lo mejor que te puede pasar porque es un Dios que paga bien. Es un Dios que sostiene, es un Dios que está atento a la necesidad de sus hijos, es un Dios que ama a sus hijos y siempre va a estar ahí con una respuesta. Vas a ver esa cosecha abundante en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Ponete de pie en esta tarde.